Un burro noble perdió aquello que más amaba, y con esa pérdida, todos pensaron que su historia estaba destinada al olvido. Nadie imaginaba que aquel dolor escondía un propósito más grande, una respuesta divina que solo el tiempo y la fe revelaría. La historia de Monchito, del anciano que lo cuidó con el alma, y del hombre que Dios pondría en su camino, te recordará que incluso cuando la vida parece romperse, Dios sigue escribiendo en silencio, porque nada ocurre por azar, y absolutamente todo, incluso aquello que duele, tiene un propósito en el plan de Dios. Si estas historias tocan tu espíritu y te recuerdan que Dios nunca abandona al inocente, suscríbete a Alma en Esencia, para que cada video sea un recordatorio de su amor y su guía. Y si tú también crees que Dios escucha incluso lo que nadie más oye, escribe en los comentarios: Dios sí escucha al que sufre. En una región cálida y apartada del bullicio del mundo, donde los amaneceres eran tranquilos y las tardes tenían aroma a tierra recién trabajada, vivía un burro noble llamado Monchito. Su vida durante muchos años había sido sencilla y hermosa. Su dueño era un anciano humilde, un hombre de manos gastadas por el trabajo, pero de corazón tierno y lleno de bondad. Para ese anciano, Monchito no era un simple animal. Era su compañero diario, su apoyo fiel, el amigo que lo acompañaba en cada jornada bajo el sol. Todas las mañanas, el anciano abría el establo con una sonrisa y decía: «Buenos días, Monchito, hoy también caminaremos juntos». El establo era limpio, la paja fresca, el agua abundante. El anciano se aseguraba de que Monchito no pasara frío, que descansara bien, que no cargara más peso del que podía soportar. Y al finalizar cada día, mientras el sol se escondía detrás de los montes, el anciano acariciaba el lomo de Monchito y murmuraba: «Gracias, amigo, tu fidelidad me acompaña más de lo que imaginas». Monchito sentía ese amor. Movía la cola con suavidad, apoyaba su cabeza en el pecho del anciano, como si dijera: «Aquí estoy contigo». Eran tiempos llenos de luz, tiempos en los que el corazón del burro se sabía visto, cuidado y honrado. Sin que Monchito lo supiera, ese amor que recibía del anciano sería la fuerza silenciosa que sostendría su espíritu cuando los días difíciles llegaran. Pero la vida aquí en la tierra es frágil, y llegó el día en que el anciano partió. La casa quedó en silencio. El aire parecía más pesado, como si hasta las paredes extrañaran su voz suave. Monchito rebuznó esa mañana con una tristeza especial, como llamando a quien ya no podría abrirle el establo. Tras la partida del anciano, la finca quedó en manos de su único hijo, Álvaro. Álvaro heredó la tierra, los instrumentos de trabajo, la casa y también heredó a Monchito. Pero lo que no heredó fue el corazón noble de su padre. Para él, Monchito no era un compañero, sino una herramienta. No lo veía como un ser vivo que sentía cansancio o tristeza, sino como algo que debía obedecer y punto. El cambio fue evidente desde el primer día. El establo dejó de estar tan limpio. El agua no siempre era fresca. La comida se volvió más escasa. Y las palabras amables desaparecieron. Donde el anciano decía gracias, Álvaro solo daba órdenes. Donde el padre veía fidelidad, el hijo solo veía obligación. Con el tiempo, el trato de Álvaro se volvió cada vez más duro. Monchito empezó a cargar más peso, a caminar más kilómetros, a descansar menos. Ya no había manos que acariciaran su lomo al final del día, solo prisa y exigencia. Y poco a poco, la luz que alguna vez resplandeció en sus ojos comenzó a apagarse. No por el trabajo en sí, sino por el sentimiento de haber pasado de ser amado a ser casi invisible. Así, sin darse cuenta, Álvaro se estaba alejando del corazón de Dios. Porque cuando dejamos de ver el valor de quienes dependen de nosotros, algo en nuestra alma se enfría. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una rutina cada vez más pesada para Monchito. Su cuerpo comenzó a notarse más delgado. Su pelaje, que antes brillaba bajo el sol, se veía opaco y lleno de polvo. Ya no era el burro fuerte y lleno de vida que había sido con el anciano, sino la sombra cansada de ese recuerdo. Un día, después de una lluvia ligera, el camino por donde venía cargando 2 bultos pesados de leña se volvió resbaloso. La carga era más pesada de lo que sus fuerzas podían sostener. Monchito dio un paso, luego otro,
hasta que sus patas resbalaron en el barro y cayó de lado. El peso de los bultos lo mantenía pegado al suelo. Respiraba agitado, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Intentó levantarse, pero el terreno fangoso y el cansancio acumulado se lo impedían. En lugar de acercarse con comprensión, Álvaro llegó molesto, sin detenerse a mirar el estado de Monchito. Le habló con dureza, exigiéndole levantarse como si nada, sin una sola palabra de empatía. En ese momento, unos campesinos que pasaban por el camino vieron la escena y se detuvieron. «Álvaro», le dijo uno, «fíjate bien. El animal está agotado y atrapado. No puede levantarse así. Trátalo con más consideración. Dios ve cómo cuidamos lo que pone en nuestras manos». Otro añadió, con calma pero con peso en sus palabras, «Ten cuidado. El que endurece su corazón contra los más débiles, un día se encuentra frente a la justicia de Dios». Pero el corazón de Álvaro estaba cerrado. Ignoró las palabras, como si no tuvieran importancia. Monchito, con un esfuerzo enorme, logró incorporarse. Siguió caminando, pero una parte de su alma se sentía cada vez más cansada. Esa noche, la que siguió a la caída en el barro, fue especialmente dura para Monchito. Después de un día de trabajo agotador y casi sin alimento, fue echado una vez más a buscar por su cuenta un poco de pasto lejos de la casa. Cuando finalmente encontró algo y el día comenzó a oscurecer, regresó a su lugar de siempre, un árbol sencillo, no muy lejos de la finca. Ese árbol se había convertido en su refugio silencioso. Allí el mundo se quedaba un poco más lejos, y de alguna forma su corazón encontraba un respiro. Monchito se recostó bajo las ramas. Su cuerpo dolía. Su estómago estaba casi vacío, pero lo que más pesaba no eran las cargas físicas, sino el sentimiento de abandono. El viento de la noche rozaba su pelaje. Las estrellas brillaban en el cielo, como encendidas una a una por la mano de Dios. Con los ojos llenos de una tristeza profunda, Monchito levantó la mirada al cielo. Y desde su alma sencilla, elevó una oración. «Dios mío, si mis lágrimas pueden llegar a ti, mírame. Yo no entiendo por qué el corazón de algunos hombres se endurece tanto. Yo he servido con fidelidad, y aún así me siento olvidado. No quiero vivir con miedo ni sentir que no valgo nada. Si es tu voluntad, por favor, libérame de este trato tan duro. Regálame un dueño bueno, alguien que me vea como me veía mi antiguo amo. Alguien que no solo mire mi fuerza, sino también mi corazón. No entiendo tus caminos, pero creo en ti. No me abandones». Tal vez muchos pensarían que esa oración no cuenta, que es solo el lamento de un animal. Pero para Dios, ningún clamor sincero es insignificante. Él escucha al que sufre, aunque el mundo lo considere pequeño. Y así, bajo ese cielo estrellado, comenzó a moverse silenciosamente la respuesta que cambiaría el destino de Monchito. Mientras Monchito elevaba su oración solitaria bajo aquel árbol, no muy lejos de allí vivía un hombre llamado Arturo, que también caminaba con un corazón herido. Arturo vivía en una pequeña finca, rodeado de silencio. Ese silencio no era normal, era el que queda después de una pérdida profunda. Hacía poco, un accidente inesperado le había arrebatado a su familia y a los animales que eran su sustento. La finca que antes rebosaba risas, voces y movimiento, ahora era un lugar donde solo el viento parecía recordar lo que allí había sido. Arturo despertaba cada mañana con la fuerza justa para seguir. Caminaba por las huertas lentamente, regaba la tierra, limpiaba, arreglaba herramientas, pero más que trabajar, parecía luchar contra la tristeza para que no lo consumiera. En medio de ese vacío, había un ser que nunca lo dejaba solo: Chester, su perro fiel. Chester era un compañero silencioso, pero lleno de amor. Se recostaba a los pies de Arturo cuando lo veía triste, movía la cola con suavidad cuando quería animarlo y lo seguía a todas partes como si supiera que no debía dejarlo solo ni un segundo. Cada noche, a pesar del cansancio y el dolor, Arturo doblaba sus rodillas junto a la cama y oraba: «Gracias, Dios, por lo que aún me permites tener. Dame fuerzas, no permitas que mi fe se apague. Si es tu voluntad, regálame una nueva oportunidad, una nueva familia, una nueva razón para sonreír». A veces lloraba mientras oraba, otras veces solo guardaba silencio.
Pero aun con el alma rota, Arturo seguía mirando al cielo. Y Chester, a su modo, parecía decirle: no estás solo, Dios todavía está contigo. El sol estaba en lo alto cuando todo ocurrió. Parecía un día normal, uno más entre tantos silenciosos. Arturo estaba trabajando en la huerta, quitando hojas secas y limpiando los surcos de tierra. Mientras movía una rama, un brillo repentino entre las plantas llamó su atención. Antes de reaccionar, una serpiente, asustada por el movimiento, salió disparada y alcanzó su brazo. No hizo falta mostrar el dolor, su gesto decía todo. «¡Dios mío!», gritó Arturo, sujetándose el brazo. «¡Una serpiente!». Chester, que estaba descansando no muy lejos, escuchó el grito y corrió de inmediato. Ladró fuerte, valiente, logrando espantar al animal. Pero ya era tarde. El veneno había alcanzado el brazo de Arturo y comenzó a sentir un ardor intenso. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Tengo que llegar al pueblo», murmuró, intentando ponerse en pie. Caminó hacia la casa para buscar algo que pudiera ayudarlo, pero en medio de la prisa pisó un clavo escondido bajo unas tablas viejas. El metal atravesó su bota y lo hirió en el pie. El dolor lo hizo caer de rodillas. «No puede ser», susurró jadeante. «¿Por qué todo en un solo día?». Chester comenzó a lamerle la mano, queriendo consolarlo. Pero Arturo sabía que no tenía tiempo. Se vendó como pudo el brazo y el pie, tomó un bastón y comenzó a caminar hacia el pueblo. Cada paso era más difícil que el anterior. El veneno avanzaba y el cuerpo comenzaba a adormecerse. «No puedo rendirme. Dios, ayúdame», murmuró. A mitad del camino, exhausto, se apoyó en un tronco y dijo con voz quebrada: «Amigo, creo que hasta aquí llego». Pero Chester no estaba dispuesto a aceptarlo. Chester miró a su amo caer, respirando con dificultad. Su corazón de perro temblaba entre miedo y determinación. Entonces ladró fuerte, una vez, dos, tres, como llamando a alguien. Pero el camino estaba vacío. Tomó la decisión en un instante: correr y buscar ayuda. Salió disparado por los senderos, acercándose a cada persona que encontraba. Les ladraba, les jalaba la ropa, trataba de guiarlos, pero nadie entendía. Algunos lo espantaban con la mano, otros lo ignoraban, y otros simplemente no captaban su desesperación. Su esperanza parecía agotarse. Hasta que, en un descampado seco, vio a Monchito. El burro estaba buscando restos de pasto, flaco, débil, con el lomo cansado. Cuando escuchó los ladridos urgentes de Chester, levantó la cabeza con esfuerzo. Chester se acercó moviendo la cola, pero no con alegría, sino con un apuro profundo, casi un llanto. Daba vueltas alrededor de Monchito, ladraba, corría unos pasos hacia el camino y regresaba. En el lenguaje silencioso de los seres nobles, Chester parecía suplicar: «Mi amo se muere, por favor, ayúdame». Monchito entendió. No necesitó palabras. A pesar del hambre, a pesar del cansancio, a pesar del maltrato, había algo en él que no podía apagar su corazón bueno. Se acercó a Chester, lo tocó con el hocico y, como si respondiera desde el alma, dijo con su mirada: «No tengo muchas fuerzas, pero no puedo dejar que tu amo muera. Te ayudaré». Y juntos comenzaron a avanzar por el camino. Arturo estaba recostado contra un tronco, con la vista nublada por el mareo y el dolor. Cuando creyó que todo estaba perdido, escuchó a lo lejos unos ladridos conocidos y un rebuzno suave. Trató de enfocar la vista. Entre la neblina de su cansancio, vio a Chester corriendo hacia él, y detrás, un burro flaco de pasos lentos pero firmes, Monchito. «Chester, trajiste ayuda», susurró Arturo, con lágrimas en los ojos. Monchito se acercó a él y bajó la cabeza con ternura, como si quisiera decirle: «Apóyate en mí, no estás solo». Con el poco aliento que le quedaba, Arturo logró montarse sobre el lomo de Monchito. Chester caminaba al lado, atento, determinado. El camino hacia el pueblo fue lento, pero continuo. Monchito avanzaba sin detenerse, aunque cada paso le costara. Era como si una fuerza divina lo sostuviera, como si Dios guiara sus patas cansadas. Cuando llegaron al pueblo, la gente quedó sorprendida. «Es Arturo, parece gravemente herido. Y ese burro»,
¿No es el de Álvaro? Lo llevaron al hospital de inmediato. Los médicos lo atendieron sin perder segundo. Mientras tanto, afuera, bajo la luz tenue de la luna, Monchito y Chester se acostaron juntos, esperando. No hablaban, pero sus corazones sí. Monchito, suspirando, parecía decir: ojalá tu amo viva. Se nota que es bueno. Ojalá yo pudiera tener un dueño así. Chester apoyó su cabeza en el lomo huesudo del burro, respondiendo desde el alma: Dios no olvida a los que sufren. No pierdas la esperanza. Y así, ambos pasaron la noche, uno herido por dentro, el otro herido por fuera, pero unidos por la fe y la lealtad. A la mañana siguiente, el médico se acercó a Arturo con expresión seria. «Llegaste justo a tiempo», le dijo. «Unos minutos más y no estarías aquí». Arturo cerró los ojos y respiró con gratitud. «Dios me ayudó», susurró. «Dios me envió a esos dos amigos». Cuando salió del hospital, lo primero que vio fue a Chester moviendo la cola sin control y a Monchito que, al verlo, inclinó su cabeza con ternura. «Mis amigos», dijo Arturo con la voz quebrada. Se arrodilló, acarició a Chester con cariño y luego posó su mano sobre la frente de Monchito. «Gracias, gracias por salvarme. No sé cómo pagarte». Movido por la gratitud, Arturo entró a una pequeña tienda y compró melaza y un saco de alimento. Cuando se lo ofreció a Monchito, el burro comió con una alegría que conmovió a todos alrededor. Era como si su alma volviera a respirar un poco. Pero Arturo sabía que Monchito tenía dueño, y con tristeza dijo: «Amigo, quisiera llevarte conmigo, pero no quiero problemas. Debo dejar que regreses con tu amo». Monchito bajó la cabeza, pero no se movió. Ese día, Arturo se fue caminando con Chester hacia la finca, y a la distancia, un rebuzno suave rompió el silencio. Arturo volteó. Allí estaba Monchito, siguiéndolos, con los ojos llenos de una esperanza que hacía mucho no sentía. Y así, sin saberlo aún, Dios estaba tejiendo el milagro que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Arturo y Chester regresaron a la finca, el día comenzaba a caer. El cielo se pintaba de naranja, y el silencio del campo acompañaba el paso lento del hombre, aún recuperándose. Pero aquel silencio fue interrumpido por un rebuzno suave, casi tímido, casi esperanzado. Arturo volteó sorprendido, y allí estaba Monchito, con sus ojos grandes brillando con un deseo tan puro que parecía hablar más que cualquier palabra. «Amigo», susurró Arturo acercándose con cuidado, «te dije que no puedo tenerte. Tienes dueño, y no quiero problemas». Monchito bajó la cabeza, pero no retrocedió. Se quedó quieto, como si su alma se hubiera aferrado a ese lugar, a ese hombre, a ese trato que hacía mucho no recibía. Arturo suspiró. «Está bien. Quédate esta noche. Mañana hablaremos con tu amo». Y esa noche, Monchito durmió en la finca como si fuera suyo. Comió pasto fresco que Arturo le picó con cariño. Chester se acurrucó a su lado, y Monchito levantó la mirada al cielo, orando silenciosamente. «Dios, si es tu voluntad, permíteme quedarme». Pero al amanecer, la paz se quebró. Álvaro, furioso, llegó gritando al ver a su burro tan feliz en la finca de otro. «Arturo, ¿cómo se atreve a quedarse con mi burro? Se lo robó». Arturo, sereno, respondió: «No, señor, él me salvó la vida, solo lo alimenté, iba a devolverlo hoy». Pero Álvaro, incapaz de escuchar razón, tomó la cuerda y quiso arrastrar a Monchito. El burro se quedó firme, no dio un solo paso. Se pegó al lado de Arturo como si dijera: «No quiero volver contigo». Y ese acto silencioso encendió el conflicto que pronto llegaría al pueblo. Cegado por su ira, Álvaro fue al pueblo y presentó una queja ante las autoridades, acusando a Arturo de robo. La situación escaló tan rápido que en pocas horas ambos hombres fueron citados ante el juez. La noticia corrió y muchos habitantes del pueblo se acercaron, pues habían sido testigos del estado en que a veces se veía a Monchito cuando Álvaro lo llevaba al pueblo. La sala estaba llena. Delante del juez estaban Arturo, Álvaro, Chester, sentado firme a un lado, y Monchito, flaco todavía pero con la mirada decidida. El juez habló: «Señor Arturo, se le acusa de tomar un burro ajeno. ¿Qué tiene que decir?».
Arturo inclinó la cabeza con humildad. Su señoría, yo no he robado nada. Este animal me salvó la vida, junto con mi perro. Solo quise agradecerle, alimentarlo y dejarlo ir. Cuando su dueño vino, el burro no quiso apartarse de mí. No tengo intención de poseer lo que no es mío, pero tampoco puedo negar la verdad. Está flaco, maltratado y claramente descuidado. En ese instante, Monchito rebuznó con fuerza, como si confirmara cada palabra. Chester ladró a su lado, apoyándolo. El juez observó el comportamiento del burro con seriedad. Álvaro dijo, este animal claramente no quiere volver con usted. ¿Puede explicar por qué está tan delgado y mal cuidado? Álvaro titubeó, pero antes de que hablara, varias personas del pueblo levantaron la voz. Su señoría, ese hombre lo trata con dureza. Lo hemos visto dejarlo sin comida. Siempre lo hace trabajar más de lo debido. El día de la lluvia lo vimos caer y él no lo ayudó, declararon los campesinos testigos. El juez escuchó todo con paciencia y finalmente con voz solemne dijo, Dios escucha las oraciones del inocente. Y hoy, este animal inocente está clamando justicia ante nosotros. Respiró hondo y dictó sentencia. A Álvaro se le retira la custodia del burro por negligencia. Usted pagará una multa por maltrato y por acusar falsamente a Arturo. Y a partir de hoy, Monchito pertenecerá legalmente a Arturo, quien ha demostrado tener corazón para cuidarlo. Un murmullo emocionado se escuchó en la sala. Chester ladró como celebrando, y Monchito bajó la cabeza hacia Arturo, como agradeciendo a Dios en silencio. Desde ese día, la vida cambió por completo para Monchito. Ya no tuvo que buscar comida en caminos secos. Ya no durmió bajo un árbol con frío. Ya no sintió miedo al escuchar pasos humanos acercarse. Ahora tenía un hogar. Arturo lo alimentaba con cuidado. Le limpiaba el pelaje, le arreglaba un establo sencillo pero cálido, y cada mañana lo saludaba con palabras suaves. Buenos días, amigo. Gracias por ser parte de mi vida. Chester jugaba a su alrededor, corriendo entre sus patas como si hubiera ganado un hermano mayor. Con el tiempo, Monchito recuperó su peso. Su pelaje volvió a brillar, su mirada recobró la vida, y su corazón, que había estado tan lastimado, comenzó a sanar. Pero Dios no solo restauró al burro, también restauró a Arturo, porque cuando Monchito llegó, algo cambió en la finca. El silencio se volvió más llevadero. La tristeza encontró compañía. El dolor encontró propósito. Con los meses, Arturo comenzó a sonreír nuevamente. Trabajaba con más ánimo. Recuperó la finca, y la bondad que sembraba dio frutos. Dios no se detuvo allí. Tiempo después, Arturo conoció a una mujer buena, humilde y de fe profunda. Se casaron, y la finca volvió a llenarse de risas, voces y amor. Monchito también recibió bendición. Arturo le consiguió una compañera burra, noble y tranquila. Y con los años, Monchito tuvo hijitos que crecieron libres, sin conocer el dolor que su padre un día sufrió. Chester envejeció rodeado de cariño. Vio cómo su familia se reconstruyó, y en cada amanecer parecía sonreír. Amigos, la historia de Monchito, Arturo y Chester nos deja una verdad profunda. Dios no olvida al inocente. Dios escucha al que sufre. Dios ve lo que otros pasan por alto. A veces te sientes como Monchito, cansado, maltratado, no valorado, incomprendido. Tal vez has llorado en silencio, bajo tu propio árbol, preguntándole a Dios por qué la vida cambió tanto. O quizá eres como Arturo, caminando con el corazón roto, tratando de no perder la fe, esperando un milagro. O incluso como Chester, luchando por ayudar a quienes amas, aunque nadie más entienda tu esfuerzo. Pero esta historia nos recuerda que Dios está moviendo hilos, incluso cuando no lo vemos. Que el sufrimiento no es el final, que la bondad que das no cae en saco roto, y que cuando Dios decide levantar al inocente, nada puede detenerlo. Monchito oró desde el fondo de su alma, y Dios respondió. Arturo oró desde su dolor, y Dios respondió. Cada lágrima, cada suspiro, cada noche difícil, Dios lo tomó en sus manos y lo transformó en esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Alma en Esencia, para que cada video sea un recordatorio de su amor y su guía. Cuéntame en los comentarios,
¿Qué enseñanza te dejó? ¿Desde qué país nos acompañas? Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te recuerde que tu vida también está en sus manos.